Cuando yo era pequeño, que tenía la oportunidad de tener a mi abuelito paterno, siempre que él llamaba a la casa por teléfono, cuando se usaba más el teléfono en casa, él llamaba buscando a mi papá, o buscando a mi mamá, o buscando a alguien en casa, y cuando él contestaba, o cuando él llamaba, nosotros contestábamos y decíamos, bueno, lo normal que alguien hace, ¿verdad? Dice, bueno. Y mi abuelito, la primera respuesta que hacía, él decía, bueno, solo Dios. Y se me hizo como algo muy normal. Mi abuelito, típico que le contestabas y él siempre te decía, bueno, solo Dios. Pero alguien dice, bueno, hasta el día de hoy no sabemos ni por qué decimos bueno cuando contestamos el teléfono, pero decíamos bueno y él decía, bueno, solo Dios. Él le gustaba leer la Biblia y encontré un versículo en la palabra de Dios que tiene mucho que ver con esto y me llamó todavía más la atención porque esta frase la dijo precisamente el Señor Jesús. Y fue un hombre que buscó a Dios diciéndole de la siguiente manera en Marcos 10, 17 al 18. Dice, iba a seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo hasta él y de rodillas le preguntó, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y fíjense, la respuesta de Jesús es con otra pregunta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. El único bueno es Dios. El único bueno es Dios. Yo creo que este hombre simplemente quería saludar a Jesús de una manera atenta, ¿verdad? Como yo contestándole a mi abuelito. Y Jesús dice, no, no, ¿por qué me dices bueno? Si es bueno, solo es Dios. Y si nos vamos al original de la palabra que está en la Biblia, porque es bueno recordar que la Biblia está escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento tiene un idioma que es el hebreo, y en el Nuevo Testamento está escrito en griego y en arameo. Y esta palabra, bueno, viene de la palabra agatos o agatos, lo cual significa inherentemente o intrínsecamente, o en otras palabras, en esencia, bueno. Que la naturaleza de esa esencia es buena. Por eso Jesús dijo, no, 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 bueno solo Dios. A gatos solo Dios. Porque Jesús nos está dando una gran enseñanza. Él está diciendo, yo siendo Dios me hice hombre y estoy en esta carne que es pecaminosa. Mi naturaleza no es buena. Aunque sabemos que Jesús nunca pecó, porque Él estuvo sujeto al Espíritu, como nos enseña que nosotros estemos. Pero Él dijo, bueno, solo Dios. Y esto me hizo entender la siguiente frase, Dios es bueno, naturalmente bueno. Mientras que el ser humano es malo, naturalmente malo. Nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que una persona llegue a hacer tal atrocidad? Nos hemos hecho esa pregunta cuando vemos alguna noticia triste. Es que ¿cómo es posible que haga eso? ¿Cómo es posible que esta persona que se supone que me ama me diga tal cosa? ¿Cómo es posible que... Y podemos hacernos la novela. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque de la naturaleza brota precisamente ello, lo natural, lo que hay. Y es bueno, número 1, entenderlo, y 2, es bueno aceptarlo. Porque cuando aceptamos que el ser humano por naturaleza es malo, ¿qué podemos esperar? ¿Sí? Ahora, tampoco es como para que digas, tenía razón, no voy a tener amigos porque todos son iguales. No, no, tampoco se trata de eso. Pero es bueno aceptar la esencia de cada uno de los dos seres. En el caso de Dios, Dios es bueno intrínsecamente, naturalmente. Dios es bueno en esencia. Él es bueno, ¿sí? Pero el ser humano por naturaleza es malo. Y quería que tuviéramos presente esta palabra de por qué Jesús dijo, no, no me digas bueno, porque bueno solo Dios. Hay una siguiente cita que es en Santiago, capítulo 1:17. Pero nada más para reconfirmar lo que hemos aprendido con esta palabra de agatos, que significa bueno en esencia, nos describe lo que se origina en Dios y es empoderado por Él en su vida
a través de la fe en la vida de un cristiano. Esta bondad de Dios puede reflejarse en nuestra vida cuando dejamos que a través de la fe lo bueno de Dios apague lo malo de nosotros y se refleje lo bueno de Dios en otras personas. Hasta aquí, ¿sí soy claro? Bueno solo Dios. Ahora entiendo por qué mi abuelito me decía eso. Bueno solo Dios. Ok, la siguiente cita en Santiago 1:17 dice lo siguiente: de lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Allí es donde está el Padre que creó todos los astros del cielo y que no cambia como las sombras. Aquí hay otra confirmación. ¿De dónde viene lo bueno? De lo alto, de los cielos, de la presencia de Dios. De ahí es de donde viene. Otra versión dice que todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo viene de las personas, de lo malo. Y quiero que me sigan la línea, porque tampoco estoy diciendo que ya estamos acabados, no. Quiero que sigan la línea conmigo, porque esto nos va a ayudar a dar tranquilidad, incluso a aquellas personas que probablemente nos han fallado con lo que dijeron, con lo que hicieron. Pero lo importante es cómo nosotros podamos responder a ello con esta enseñanza. Entonces, hasta aquí nada más a manera de introducción. Dios es bueno, naturalmente es bueno, y todo lo bueno únicamente proviene de Dios. Y todo lo que esté conectado a Dios, esa bondad se distribuye. Y a donde conecta quienes están conectados con Dios, esa bondad llega como bendición. Ok, si Dios es bueno, ¿de qué manera yo puedo darle a Él lo mejor de mí? Antes de ser mejor, es bueno ser primero bueno, ¿sí? Porque solo lo bueno se puede mejorar. Pero ¿cómo puedo darle a Dios lo mejor de mí si en esencia no soy bueno o no soy buena persona? Y esto es lo que hace la palabra de Dios. En el primer domingo de la primera serie, comienza con Jesús. Hablábamos de que una de las características de Dios, que cuando Él va a crear algo nuevo, lo primero que trae es la luz, porque la luz expone a las tinieblas y todo lo malo queda expuesto y Dios dice, esto no te ayuda, esto no te sirve, esto hay que quitarlo, esto hay que sacarlo. Menciono esto porque antes de que Dios haga algo o todo lo bueno en nosotros, Él trae su luz y nos empieza a enseñar lo que no debemos tener y empieza a sanar nuestro corazón, empieza a llenarnos de su luz, empieza a darnos de su bondad, para que una vez teniendo todo lo bueno de Dios, yo me esfuerce en darle lo mejor a Dios siendo bueno. ¿Sí me estoy explicando? Primero recibo lo bueno de Dios y en mi vida diaria, en mis acciones, yo puedo dar lo mejor a Dios. Pero aquí hay, como dirían, un truco muy interesante. Ok, puedo pedirle a Dios que me dé lo bueno de Él, puedo pedirle a Dios que me llene de su bondad, pero algo tiene que ocurrir y para eso está la palabra de Dios. Y vamos a la siguiente cita que está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta parte, recibirán poder. La palabra poder viene de otra palabra en su original, que es dinamis o dunamis, que significa capacidad, ¿sí? Capacidad, tener capacidad. Y acá hay otra parte de la definición. Es el poder a través de la capacidad de Dios. Es necesario en cada escena de la vida para crecer realmente en la santificación y prepararse para el cielo. Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que solo a través de Jesús somos salvos, recibimos el Espíritu Santo. Muchas veces el recibir el Espíritu Santo puede haber alguna manifestación o puede no haber una manifestación.
Puede que llegue a través de una alegría que ni siquiera puedes detener, como puede llegar a través de un quebrantamiento y llorar de felicidad o algo que no puedes controlar tampoco, o simplemente a través de una paz. Pero el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos empodera. Es algo que viene a capacitarnos, es algo que nos viene a dar la posibilidad de llevar a la acción lo bueno de Dios en nosotros. Recordemos que cuando el ser humano, Adán y Eva, desobedecen al Padre, entra la maldad y somos ahora una humanidad caída. Por eso dice la Biblia que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, al ser humano. Y la maldad del hombre, que naturalmente han escuchado por ahí que somos carnalmente pecadores, ¿verdad? Nuestra carnalidad es pecaminosa, nuestra naturaleza es pecaminosa, pero cuando aceptamos a Cristo, viene el Espíritu Santo para poder accionar todo lo bueno de parte de Dios. Y por eso por ahí decimos que cuando Dios trae conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, uno ya no peca a gusto, uno ya no hace lo malo a gusto. ¿Por qué? Porque sabe que tiene la capacidad de parte de Dios de hacer lo bueno. Dice la Biblia, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Puede llamarse un doble pecado. Una, porque sé que no es malo y no debo hacerlo, y dos, porque lo hago conscientemente de que es malo. Y yo sé que viene una tristeza a nuestro corazón cuando pecamos conscientemente. Mientras tengamos oportunidad, arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios. Pero lo bueno de todo esto y una gran noticia es, porque yo sé que estamos acá queriendo darle lo mejor de Dios a nosotros. Pero también sé que estamos acá porque buscamos ser buenos. De una u otra forma, queremos ser buenos, buenas personas. Porque sabemos que acercarnos a Dios, naturalmente, eso nos va a hacer buenos y nos mejora. Pero la buena noticia en este versículo es que Dios no solamente espera de nosotros sin antes capacitarnos, y por eso nos da el Espíritu Santo. Si algo que busques en tu vida, como decía por ahí un predicador, sobre toda cosa buscada, busca la unción, la llenura del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nos vamos a quedar con ganas de querer ser buenos delante de Dios. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder. Ok, vamos adelante. En Juan capítulo 15, del 1 en adelante, Jesús dice lo siguiente. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Dios, a través de Jesús, nos está diciendo, no pueden dar fruto. Yo no puedo esperar algo bueno de ustedes si no están conectados a la fuente buena, de donde brota todo lo bueno. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, esa es la clave, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Cuando yo estaba más chico, cuando era chico y escuchaba este versículo, yo decía, órale, no voy a poder hacer nada, ni la tarea, ni nada. Tengo que estar conectado a Dios, porque no voy a poder hacer nada, literal. Pero no se refiere a eso. No se refiere a no hacer nada de nada, ¿verdad? Porque podemos tomarlo como excusa. Hoy no hago nada, voy a estar bien desconectado de Dios. Me quedo en la cama. No, se refiere a nada bueno. Por eso dice, ustedes habla del fruto, no pueden dar fruto si no están conectados en mí. Ahora, ¿cuál es el fruto? Hemos hablado del fruto del Espíritu, ¿sí? Que tiene 9 características. Me gusta recordarlo porque esto es lo que nos ayuda a sustentar o nos sustenta en Cristo. Las 9 características del fruto del Espíritu, cuando el Espíritu viene y nos capacita, empieza a brotar de nosotros, del fruto del Espíritu, las 9 características. No son los frutos del Espíritu, es un fruto. Y de ese fruto nacen
o brotan esas 9 características. No las tengo aquí en pantalla, pero las voy a mencionar. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios, nuestra vida empieza a cambiar. No me van a dejar mentir. Creo que aquí cada uno de nosotros podemos dar testimonio de cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Y decir, ¿sabes qué? Antes, sin Cristo, antes, sin tener fe o sin confiar en Dios o sin leer la Biblia, sin acercarme a la luz que es Jesús, yo era así. Pero ahora, sigo siendo un poco, pero lo pienso 2 veces. O ahora, no lo hago a gusto o simplemente hay un cambio en mi mentalidad. ¿Por qué? Porque la palabra nos empieza a cambiar. En mi caso, Dios me ha ayudado a ser más paciente. Las 9 características, si las pueden decir conmigo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son esas 9 características que cualquier persona que tenga estas 9 características activas, no que sea un pan de Dios, pero es una persona con carácter, una persona con determinación. No es una persona santurrona, sino una persona con identidad clara, una persona determinante, que toma acción, que no se ofende, sino que perdona y va adelante. No se queda en el pasado por lo que le hicieron, va adelante y lleva a la gente porque sabe lo que va a crear. Una persona con estas 9 características no se cae fácilmente y es de bendición para los demás. Imagínense simplemente con la característica de paz en medio de una situación complicada. O simplemente en un momento de algún proceso de esperar una decisión, el tener la paciencia, ¿verdad? O en medio de un conflicto, tener la paciencia para aguantar, no empezar a aventar las cosas, o golpear, o hacer algo en medio de un pleito. Tener amor. Estas 9 características las podemos encontrar en Gálatas, cuando habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y dice Jesús, separados de mí no pueden dar fruto, pero dice, si permanecen en mí, más atrás tantito por favor, si permanecen, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Yo te pregunto, ¿cuánto fruto te gustaría dar esta semana conectado o permaneciendo en Dios? Yo creo que mucho, ¿no? Que digamos, ¿sabes qué? Esta semana estoy a prueba porque sé que va a pasar esto, o estoy esperando esto, o voy a ir al trabajo otra vez y me voy a enfrentar o voy a encarar, o simplemente voy a convivir con gente que de plano, ¿verdad? No sé por qué no vive en Marte, o cualquier cosa, pero que digamos, ¿sabes qué? Esta semana voy a poner a prueba, porque quiero que brote de mí fruto del Espíritu de Dios. Ser amable, ser sincero con las personas. La siguiente parte en esta misma cita dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Esta última parte, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo puedo darle a Dios lo mejor de mí? De esta manera. El Padre es glorificado cuando dan mucho fruto. A manera de que vivo una vida que manifieste que el Espíritu de Dios está en mí, el Padre se agrada de ver mi vida, cómo se refleja lo bueno que Él es en mí para con los demás. ¿Sí me estoy explicando? A medida que vienen circunstancias, y la vida se resume a esos momentos en los que tomamos decisiones todos los días, en el cómo actuamos cuando nos hacen o cuando no nos hacen. En esos momentos se resume la vida, en las tomas de decisiones. Y en esas decisiones se refleja si honramos a Dios y damos fruto en estas 9 características. ¿Sí me estoy explicando? Okay, vamos adelante. Vamos a ir aterrizando con el tema, porque todo está en estos versículos, pero vamos a llegar a una conclusión
bastante buena. En 2 Corintios 3, 4 al 6, dice de la siguiente manera: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Hay aquel que se cree competente a sí mismo. Pero dice, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aquí Pablo está hablando a los corintios que no es vivir bajo la ley, bajo religiosidad, bajo legalismo, no es bajo la ley, bajo la letra, lo que se dijo, lo que se asignó, no, sino a través del Espíritu, conforme el Espíritu nos aconseja vivir. ¿Por qué? Porque la letra mata. Es que tengo que vivir así porque me dijeron que tenía que contestar. Cuando le dijeron maestro, le dicen a Jesús maestro. La ley nos enseña que ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dijo no. Eso es la ley, pero yo les enseño que si alguien te da en un lado, tú pongas la otra. Se puede malinterpretar bien fácil, ¿verdad? De ser dejados, de ni modo ya te amolaste y te van a golpear. Y no se trata de eso. Sino, ¿sabes qué? Muéstrate de una manera que tú vas a perdonar a la otra persona y que no le debes nada a nadie. Ok, si te pegaron porque te la merecías, pide disculpas, ¿ya tú sabes qué? Y es más, si me merezco otra, aquí estoy, pero te pido perdón. ¿Sí me explico? Jesús siempre nos lleva a tener un corazón bondadoso. Y aquí en este versículo me gusta lo que dice Pablo. Dice, nuestra capacidad viene de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta que confronta en esta mañana. ¿Con qué capacidad estás viviendo? ¿Con la capacidad que viene de Dios o con tu propia capacidad? ¿Con qué capacidad estoy respondiendo con mi vida? ¿Con qué capacidad estoy actuando? ¿Por mis fuerzas o por el Espíritu de Dios? ¿Sí me estoy explicando? ¿Con qué capacidad estoy actuando? Y dice Pablo, no es por mi capacidad, porque nuestra capacidad viene de Dios. Nuestra posibilidad, las fuerzas, todo viene de Dios, porque es el Espíritu Santo. Y él, al finalizar este versículo lo dice, porque el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Porque cuando actúo conforme al Espíritu, a lo mejor lo racional, lo que mis amigos, mi familia espera que yo conteste, es lo obvio. Pero el Espíritu Santo me aconseja que actúe de esta manera. Y eso da vida. Esto otro divide. Esto otro me hace ganar más enemigos. Esto otro me hace a lo mejor alejarme de personas que amo. Pero esto que Dios me pide, crea. Y da más cosas buenas. La siguiente cita, en Primera de Crónicas 29:14, la Reina Valera 60, lo leí hace tiempo así, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Esta frase es clave, pues todo es tuyo. David le dice a Dios, y de lo recibido de tu mano te damos. Otra versión más adelante, ese mismo versículo en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT dice, ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para hacerte estas ofrendas? Es cuando David está agradeciendo a Dios y está dando lo mejor de ellos a Dios. Pero dice, ¿pero quiénes somos nosotros para darte este tipo de ofrendas? En realidad, todo viene de ti y simplemente te estamos dando de lo que hemos recibido de ti. A Dios no le puedo dar lo mejor de mí si primero no tengo lo bueno de Él. No puedo darle lo mejor si primero no recibo lo bueno de Dios. Y quiero concluir con esta frase. Lo mejor que podemos dar de nosotros a Dios, a manera de resumen de lo que hemos estado hablando, es vivir una vida que dé fruto y manifiesta en agradecimiento todo lo que recibimos de Él a través del Espíritu Santo. ¿Qué tienes de parte de Dios? Que eso te haga accionar todo lo bueno que eso has recibido y que manifieste
que eres creyente, que eres hijo o hija de Dios. Eso es lo mejor que podemos darle a Dios. Y esta primer parte para mí es súper importante que quede como base, que lo mejor que yo puedo dar a continuación en los siguientes domingos no nace de mí, no está en mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado de padres o de mamás que abandonan a sus propios hijos? De familia que lastima a sus propios familiares. Porque la maldad realmente radica en el corazón. Dice la Biblia en Santiago, ¿de dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? Dice, ¿no es acaso del corazón del ser humano? Porque primero se piensa lo malo que se actúa. Y es en el corazón en donde están los malos pensamientos. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios, para que nuestra mente, nuestro corazón, tenga las ideas y los pensamientos de Dios, y el Espíritu Santo nos capacite para llevarlas a cabo. Esto cada vez me está resultando más gratificante, más placentero y sobre todo con mayor plenitud el tener una vida cristiana. Porque estoy comprendiendo que mi vida cristiana se trata más de lo que Dios está haciendo en mí que lo que yo intento hacer por Dios. Y les voy a confesar lo que yo escribí en mi papelito. Lo mejor que yo le puedo dar a Dios son dos cosas: mi disposición y mi disponibilidad a su voz. Si estoy dispuesto a escuchar su voz y disponible al momento que Él me hable, si estoy dispuesto a hacer lo que Él me pide y disponible para hacerlo, si estoy dispuesto y disponible, puedo ver cómo Él opera en mi vida y Él transforma mi mente y mi corazón. Que claro, hay momentos en los que quiero decir, ¿sabes qué? Creo que esto no está valiendo la vida. Pero me doy cuenta que no se trata de lo que yo estoy haciendo, sino lo que yo dejo que Dios haga en mí. Quiero terminar con una anécdota y se van a reír conmigo. Lo cuento de manera de una manera seria. Sé que la misma anécdota no lo permite, pero Dios habló a mi vida viendo el Chavo del Ocho. Y no es broma. Yo estaba viendo un capítulo del Chavo del Ocho donde siempre ya ven que el Chavo del Ocho recibe al señor Barriga golpeándolo en la vecindad. Y nos reímos. Aunque siempre pasa lo mismo, nos volvemos a reír. Bueno, a mí me causa risa el Chavo del Ocho. Y el señor Barriga trae su maletín con hojas y el chavo lo tumba. Y se le caen las hojas por todos lados. Y en el intento en el que el señor Barriga quiere recoger las hojas nuevamente, el chavo lo vuelve a golpear. Y lo vuelve a golpear. Y como 3 veces se cae y el señor Barriga se enoja y le dice, ¿sabes qué? Ya, vete a cuidar mi carro que está afuera. Y lo manda a cuidar su carro afuera. Y ya saben cómo es el chavo, ¿verdad? Y está ahí afuera y está ahí, no deja que nadie se acerque al carro y ahí lo está cuidando según él, súper protegiéndolo. Pero se aburre de cuidar el carro. Lo único que le pidieron era que cuidara el carro. Y se le ocurre la grandiosa idea de lavar el carro. El carro se ve limpio. Y regresa con el señor Barriga y le dice, ¿le lavo el carro? Y le dice, no, lo acabo de sacar del carro, no lo laves, no lo necesita. Y se agüita y se regresa y se ve solamente a cuidar el carro, ¿va? Y ahí está cuidando el carro. Y en lo que está ya aburrido cuidando el carro, escuchen esto, aburrido cuidando el carro, ve que hay un montoncito de lodo. Y está caminando y se le ocurre la idea de ensuciarlo, crear una necesidad. Y empieza a caminar, ya saben cómo camina el chavo y pum, patea lodo. Y luego ve que no es suficiente y con las manos agarra el lodo y luego empieza a manchar todo el carro con las manos. Y luego va corriendo con el señor y le dice, listo, ya está sucio. Dice, ¿cómo? Pues no es cierto, lo acabo de lavar. Sí, ya está sucio. Y le ve las manos y dice, seguro está bien, chavo, ¿cuánto me cobras? Dice, no, pues $1. Está bien, lávalo. Y ya va y lo lava.
Y bueno, ¿qué les cuento? Si es el Chavo del 8, se ensucia y se ensucia y se ensucia y total, no era posible. ¿Y por qué le digo que Dios habló a mi vida a través del Chavo del 8? La verdad, si Dios usó el burro en el Antiguo Testamento. Y Dios me hacía entender lo siguiente. Simplemente haz lo que te pido que hagas. No hagas de más. No crees necesidades que no se necesitan. Y me hacía entender esto. Yo estaba pasando un momento en frustración previo a comenzar Antorcha nuevamente. Yo decía, Dios, ¿y si hacemos esto? Y Dios me dice, hey, simplemente haz lo que te pido. No importa. No importa quiénes vayan, cuántos vayan, tú haz lo que te pido. Porque yo sé lo que estoy haciendo con los corazones que van a ir en su momento. Yo sé lo que estoy haciendo. Y dije, ¿sabes qué, Dios? Está bien, te voy a dar lo mejor de mí. Voy a obedecerte. Y si Dios en esta mañana sonríe porque obedecimos a hacerlo, estoy satisfecho, estoy dándole lo mejor de mí. Porque simplemente estoy haciendo en obediencia lo que Él me pide, pero también estoy dejando que Él obre a través de mi vida. Si ustedes pueden recibir bondad de parte de Dios a través de mi vida, que se siente bonito. Y que nosotros no detengamos ese fluir para con los demás que a lo mejor no están aquí, pero que sí los vemos entre semana. ¿Sí me estoy explicando? Les platico esto a manera de conclusión o de cierre, porque lo mejor de nosotros es compartir lo que recibimos de Dios. Lo mejor que le podemos dar a Dios es que podamos reflejar que hay en nosotros cosas buenas de Él. ¿Sí me explico? Así es que yo sé que has anotado ahí en tu papelito lo mejor que tú le quieres dar a Dios. Y eso es bueno, porque eso habla de disposición, habla de deseo, de que quiero darle lo mejor. Y esfuérzate en ello. Pero consideremos ¿sabes? Quiero darle el mayor fruto a Dios. Que cuando Dios me vea que soy una frutería, ¿verdad? Que tengo un montón del fruto del Espíritu. Que haya un montón de amor, un montón de paz, un montón, pero no porque lo genero yo, no porque me autodetermino que así va a ser, no, sino porque estoy abierto con las manos al cielo para recibir, porque todo lo bueno desciende de lo alto, todo lo bueno. Y si somos un punto fijo en la tierra, receptor de lo bueno del cielo, nuestra vida va a reflejar eso para con los demás. No es que dependa de nosotros. Dijo Pablo, la capacidad viene de Dios. La capacidad de perdonar, la capacidad de amar, la capacidad de abrazar, la capacidad de no ignorar, sino de enfrentar las circunstancias con el amor y el temor de Dios es suficiente. Ahí en donde estás, te invito a que inclines tu rostro y hagas una oración entre tú y Dios. Yo no sé Salud, si este mensaje trae a tu corazón un corazón de agradecimiento o de arrepentimiento, un corazón quebrantado, sea lo que sea. Déjame decirte que es la palabra de Dios actuando en tu vida. El hecho de que estés aquí habla de disposición, habla de disponibilidad. Deja que Él siga obrando en ti. Esfuérzate en estar atento a su voz y deja que Él opere, deja que Él ponga todo lo bueno. Sí, sí puedes ayudar sacando todo lo malo, evitando todo lo malo. Lo que sabes que no suma, lo puedes sacar, lo puedes evitar, pero vive con un corazón dispuesto y disponible para que Dios comience a colocar todo lo bueno. Vamos, haz tu propia oración. Si en tu corazón está decirle, Dios, aquí estoy. Lléname de toda tu bondad. Quiero reflejar tu espíritu. Quiero reflejar que estás en mí. Quiero darte lo mejor de mí, pero no puedo darte lo mejor si primero no tengo todo lo bueno que es tuyo. ¿Por qué? Porque de lo de tu mano que recibo, eso solamente puedo darte, que sea agradable a ti. A lo que estás acostumbrado, Dios, de lo que tú sabes que es bueno.
eso te quiero dar. Quiero darte lo mejor de mí, lo bueno que tú eres. Padre, sella este mensaje con tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Cambia lo que tengas que cambiar. Inspíranos a lo que tengamos que ser inspirados. Pero sobre todo, danos a tu Espíritu Santo para tener la capacidad de poder llevar a cabo lo que nos inspiras en Cristo Jesús. Gracias por tanto, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.